Nosotros no podemos ignorar que muchas veces hemos intentado alcanzar o lograr metas y quizás no hemos tenido el éxito que deseábamos. Quizás las metas y los sueños eran legítimos, pero alguna adversidad vino y echó por tierra las cosas que esperábamos alcanzar. No se lograron. Yo conozco muchas personas a quienes la vida se les complicó para alcanzar sus metas, pero en lugar de abandonar sus sueños, se esforzaron y con mucha valentía no dejaron de perseguir las cosas que Dios había plantado en sus corazones. Nosotros no podemos olvidar que hay cosas legítimas que Dios planta en nuestros corazones, que Él quiere que alcancemos y obviamente el enemigo de nuestras vidas quiere impedir. Es muy triste dejar de perseguir lo que Dios ha dicho que quiere que tú y yo alcancemos. Bendiciones, queridos. Para mí es una alegría grande, ustedes lo saben, siempre lo digo, disfrutar de la compañía de cada uno de ustedes cada vez que tenemos este corto espacio de tiempo, porque veo una oportunidad que Dios nos da para estar juntos, para poder edificarnos mutuamente. Por favor, reciban un gran abrazo a la distancia, nuestro enorme cariño para cada uno de ustedes y espero que todos estén bien junto a sus seres queridos. El párrafo de la Escritura sobre el cual queremos reflexionar es un párrafo muy conocido. Se ha usado de diferentes maneras y ha servido para edificar a mucha gente y espero que nosotros también alcancemos ser edificados con el contenido, lo que vamos a leer, lo que vamos a encontrar en esta porción bíblica. Y me refiero a Lucas en el capítulo 5. Sí, el escritor Lucas, el médico amado, el historiador, el que registró tantos eventos, tantos acontecimientos de la naciente iglesia, de la vida de Jesús, de lo que los discípulos vivieron, que pudieron contar, de lo que él pudo averiguar. Justamente lo que él escribe es parte de lo que él investigó y encontró y nos dejó a nosotros algo muy valioso para que también podamos ser edificados y podamos aprender. Repito, Lucas capítulo 5 y leo del versículo 1 hasta el versículo 11. Por cierto, este evento ocurre en el lago de Genesaret. También se le conoce como el mar de Galilea y también como el mar de Tiberias. Y hay varias cosas en este corto párrafo y no voy a poder detenerme en los detalles que encuentro, pero sí me van a permitir tener un panorama, nos va a permitir ver lo que estaba pasando en ese momento y lo que Dios estaba haciendo en la vida de hombres que Él quería alcanzar para que le sirvieran. Entonces leo Lucas capítulo 5, versículo 1 hasta el 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro,
toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Qué historia más hermosa. Qué información tan valiosa la que el evangelista Lucas nos está ofreciendo. Del versículo 1 al versículo 3 nos habla de una cantidad de personas necesitadas que se agolpaban, un gentío junto al lago, que querían escuchar a Jesús, querían escuchar la palabra de Dios, estaban necesitados. Obviamente Jesús no iba a dejar por fuera, no iba a dejar pasar esta oportunidad. Y comienza, aún desde el capítulo antes, al final, el capítulo 4, antes de este capítulo 5 que he mencionado, muchos, dice la Escritura en los últimos versículos, eran sanados de diferentes aflicciones, enfermedades. Muchos de ellos eran liberados de opresiones demoníacas. Y era espectacular, era maravilloso todo lo que la gente estaba viendo. Y Jesús sabía que las personas estaban muy necesitadas y que querían escuchar la palabra de Dios. Y ahí estaba Jesús, invirtiendo su tiempo para servir a otros. Y en ese mismo contexto, pues uno lee el versículo 1 al 3 del capítulo 5, miramos lo que pasa. Nuevamente, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. No estaban en una sinagoga, no estaban en un templo, estaban en el lugar que fuera posible. Y todos los lugares son posibles para que nosotros podamos compartir el mensaje a los demás. Y en ese contexto de todo lo que está pasando, pasa algo tan hermoso, y es donde yo quiero darle mayor énfasis a toda esta porción de la Escritura que hemos compartido. Entonces quiero dirigirme a los siguientes pasajes, a los pasajes de capítulo 5, versículo 4 al versículo 11. Ahí quiero que nos detengamos, porque pasa algo maravilloso, algo hermoso. Recuerden, se habla de que Jesús está predicando. Se sube a una barca que estaba por ahí en la orilla, cuyos dueños, cuyos pescadores ya estaban en la orilla lavando las redes. O sea, habían terminado toda la jornada nocturna de pesca y estaban preparándose para seguramente descansar después de una noche muy fatigada, y lavando sus redes para guardar todo el equipo que ocupaban normalmente para pescar. Y aquí está esta historia. Jesús se subió a una de las barcas y enseñaba a la multitud. Versículo 4. Cuando Jesús terminó de hablar, dijo a Simón, al que conocemos como Pedro: boga mar adentro
y echad vuestras redes para pescar. Para mí, este es un momento determinante en la vida de un hombre llamado Pedro y otros que están con él. Yo no puedo imaginarme cuánto sentimiento, cuánta emoción, cuánta frustración había en ese momento en la vida de Pedro. Simón, Pedro, él toda la noche está tratando de pescar. ¿Sabe qué? Jesús sabe también cuando nosotros hemos intentado hacer algo, alcanzar algo y quizás no lograrlo. Él sabe cuán frustrados podemos sentirnos o cuánto fracaso podemos experimentar de no haber logrado lo que queríamos lograr y en el tiempo que queríamos lograrlo. Pero aquí hay una gran enseñanza que marca un punto de partida para uno de los hombres que ha sido de los pilares de la iglesia. Y esta referencia a ti y a mí nos debe de permitir valorar, que podamos aprender de ella los principios, la enseñanza está implícita ahí y que puede también tocar y hacer de nuestras vidas, permitirnos llegar a un punto de partida para alcanzar las cosas que Dios quiere que alcancemos. Obviamente, a veces los puntos de partida no necesariamente es cuando todo está bien, y justamente este es el caso. No todo está bien. Pedro, Simón, ha gastado su energía, su tiempo, toda una noche tratando de pescar. Y aquí hay un desafío agudo de alguien que no es pescador para alguien que sabe pescar, de Jesús diciéndole a Pedro: Pedro, boga mar adentro. Vete un poco más adentro y vuelve a tirar las redes. Es como algo inusual, ya las redes ya estaban lavadas. Y por cierto, después de toda una noche pescando sin éxito. Usted no sé si se dará cuenta de cuán frustrante puede ser esto. Para un pescador de experiencia, para alguien que depende del producto de su trabajo. No sabemos lo que está pasando en la vida de Pedro. No sabemos cuán grandes son sus necesidades. No sabemos cuán grandes son las necesidades de su familia. Ellos eran pescadores. Se dedicaban a eso, a pescar y a vender peces, pescados. ¿Qué pasó esa noche? Obviamente, para Pedro, un experimentado pescador y sus compañeros, era como una noche de fracaso. No habían podido tomar ningún pez. Y esto es lo que la referencia dice. Cuando terminó Jesús de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y la reacción normal de alguien experto, la reacción normal de alguien que ha intentado algo pero sin éxito, se manifiesta en el siguiente texto. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Yo sé que muchas veces podemos intentar cosas que sabemos provienen de Dios, que Dios quiere que alcancemos, pero tal vez por no lograr en el tiempo que esperamos alcanzar las cosas que queremos, rápido nos decepcionamos y dejamos de perseguir lo que Dios implantó en nuestros corazones. Y aquí está la prueba para Pedro. Pedro trabajó toda la noche. Intentó pescar sin tener
en lo absoluto, ningún éxito. Fracasó su noche de trabajo. ¿Qué podría haber significado en el corazón de Pedro todo eso? Porque, repito, si usted conversa con pescadores, sobre todo pescadores artesanales, usted sabrá lo duro que es y lo frustrante que es estar toda una noche. El cansancio extremo que eso significa. La decepción que hay en el corazón, en las emociones, cuando uno no puede llevar sustento a su casa. Además, no sabemos cuán necesitado podría estar de los recursos, de lo que podía proveer la pesca, una pesca de toda una noche. Los pescadores saben lo frustrante que es no tener producto y terminar no solo sin producto, sino fatigados y sin saber cómo responder a las necesidades que seguramente están delante de ellos. Yo solo recuerdo algunos pasajes interesantes de mi juventud. Tengo un hermano que él es pescador, le encanta pescar. Y él me decía, Carl, vamos a pescar. Yo aprendí a pescar con él, prácticamente él me enseñó cómo poner la carnada en los anzuelos, cómo tirar, o sea, yo aprendí con él. No solo aprendí a pescar, y ahora me encanta, disfruto hacer eso cuando puedo hacerlo, pero le digo también que no soy un experto pescador, pero es frustrante estar toda una noche y no tomar nada, producto del trabajo extenuante que se ha hecho de horas interminables y terminar al día siguiente sin nada en su mano. Recuerdo que cuando iba con mi hermano, siempre me da gozo, me da risa recordar esto, porque mi hermano él le encantaba pescar. Yo no, estaba iniciando en eso, y él llegábamos, por decir algo, a las 6 de la tarde, porque para él las 6 de la tarde, las horas de la noche, no sé por qué, los pescadores, esas son las horas donde ellos piensan que puede haber buena pesca. Llegábamos al mar y en un puente él me decía, vamos a tirar las redes. Pasaban 3 horas tirando y sacando los cordeles. Nada. Poniendo carnada en los cordeles y se la comían y no podíamos coger ningún pez. Ya cuando entraban 3, 4 horas, él me decía, mira, venimos realmente a las 6, ya, pongamos a las 9, las cosas van a ser diferentes. Ya vas a ver, a las 9 va a cambiar, vamos a tener una buena pesca. Pues ustedes sabrán que pasaban las 9 y todavía no teníamos nada en la mano. Y yo, que no era acostumbrado a pescar, yo no le llamaba sentido y propósito de estar ahí toda la noche. Le decía, vámonos a casa, ya 10 de la noche, vámonos a casa. Él me dijo, no. Me decía, mira, a medianoche es buena hora. Porque a medianoche, pues los peces ya andan más con hambre y van a venir y vamos a pescar. La historia larga, corta, llegaban las 12 de la noche y nada, todavía nada. Y después yo le decía, vamos a casa, ya de las 6 a las 12 han pasado 6 horas, vamos a casa. Me decía, no, espérate, mira, en la madrugada, allá como a las 3 de la mañana, cuando cambia la marea, entonces seguro vamos a tomar pescado, ya vas a ver cómo vamos a pescar. Y obviamente eso era una escuela de paciencia para mí. No puedo olvidar eso y no puedo dejar de apreciar cuánto aprendí en eso. Llegaban las 3 de la mañana y todavía no teníamos un pez, obviamente ya muerto de cansancio, muerto de sueño, muerto de tanto esfuerzo de ir y venir, tirar y sacar cuerdas y nada. Le decía, hermano, vámonos a la casa, vamos a dormir. Y me decía, ya lo último que me decía, mira, me dice, no ha habido nada en toda la noche, pero te aseguro que al salir el sol, los peces tienen hambre.
en la mañana, muy temprano en la mañana, va a ser el mejor momento para pescar. Y obviamente llegaban las 6, 7 de la mañana y teníamos que regresar a casa sin ningún pez. Nosotros no estábamos lavando redes. ¿Cuán frustrado podría haber estado Pedro? Lavando redes de un gran esfuerzo de toda una noche, y quizás esa es la misma condición de mucha gente. Cuán frustrados pueden estar de haber intentado algo sin éxito, y dejaron de soñar, y dejaron de perseguir, y dejaron de querer alcanzar lo que Dios justamente había plantado en sus corazones que podían alcanzar. Pero un momento difícil, un momento complicado como esta noche sin peces, a cualquiera lo puede tirar a dejar de perseguir los sueños. Lo más lógico para Pedro era volver a casa, descansar y buscar si acaso otro día podía tener mejor fortuna. Pero en ese momento Jesús cambiaría la vida de Pedro. Yo solo me pongo a pensar, ¿acaso no son los momentos aquí así que Dios está queriendo llamar nuestra atención para cambiar completamente nuestra vida? ¿Qué sueños has dejado a un lado? ¿Podrías tú detenerte un poco y en vez de crecer en tu frustración, volver a intentarlo? ¿Podrías? Te animo para que no dejes de alcanzar, no dejes de perseguir los sueños legítimos de Dios. Yo sé que algo similar en algún momento de nuestra vida puede que nos haya pasado a nosotros, que también como Pedro estemos cansados de intentar y no lograr lo que queremos. Ciertamente, tengo que decir, muchos proyectos de Dios quedaron en el camino, no por culpa de Dios, sino por la decepción de muchas personas de no querer seguir luchando. Yo te animo, mira, no sé, porque pueden ser diferentes cosas, pueden ser muchas cosas. Solo estoy tomando el ejemplo de una cuestión particular, de una noche frustrada de pesca, pero no sé qué otras cosas pueden pasar en tu vida. No te frustres, solo vuelve a intentarlo. Pero haz algo que Pedro hizo. Escucha lo que Dios dice. Vuelvo a leer el versículo 4 del capítulo 5. Capítulo 5, Lucas, versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y hablamos de la reacción de Pedro. Respondiendo Pedro, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y aquí está la diferencia. Mas en tu palabra echaré la red, porque tú lo dices. Entonces, queridos hermanos, hay muchas cosas que han sido sueños de Dios que tal vez nosotros hemos abandonado, porque un momento de frustración nos hizo dejar de perseguir lo que Dios quería que persiguiéramos. Ese momento es importante que nosotros podamos escuchar a Dios. Por esas cosas que han pasado, que escuchemos a Dios. Pedro, cansado, seguramente malhumorado, queriendo solo ir a su casa, frustrado, hasta sintiéndose fracasado de ser un experto pescador y no tener un producto en su canoa, en su barca. No sé cuánta frustración puede haber en la vida de Pedro, y Jesús lo conoce, Jesús sabe. Y Jesús le dice: solo quiero que vayas un poco más adentro, como queriendo decirnos a nosotros: es cierto que hemos vivido frustraciones, es cierto que hemos tenido fracasos, y Dios dice: solo quiero que te detengas un momento y que vayas un poco más adentro, porque tengo planes contigo. Dios nunca va a dejar, nunca va a querer que nosotros abandonemos sus sueños.
Porque hay un momento que Dios quiere utilizar para tocar de tal manera nuestro corazón que nunca más nos olvidemos de sus propósitos, de sus planes y de la razón por la cual Él nos está llamando. Pedro dice lo que tú y yo debemos de decirle al Señor, escucharlo y decir, mas en tu palabra, porque tú lo dices, yo voy a echar la red. Por esa razón debemos de hacer lo que Dios dice. A veces no va a ser como lógico para nosotros. No era lógico. Las mejores horas para pescar, los expertos pescadores saben, eran las horas de la noche. Pero no habían cogido nada. Y aparece Jesús. Alguien que no es un experto pescador de ese tipo. Y les dice, vayan más adentro y tiren la red. ¿Qué vas a hacer tú? Seguir oyendo tu razonamiento. Toda la noche hemos pescado, no lo hemos logrado, hemos intentado de una manera, de la otra manera y no alcanzamos nada. Mejor ya no sigo persiguiendo ese sueño. Yo creo que no es de Dios. Sabiendo que es de Dios, muchos abandonan alcanzarlos, el querer alcanzarlos. Y ese momento es vital. Quizás hoy estés pasando un momento así. Hoy, entonces, es un momento vital para que tú digas, Señor, voy a hacer como tú dices. Porque tú sabes. Y no estamos hablando de un Pedro espiritual, un Pedro que había caminado mucho tiempo con el Señor. No, es un Pedro que está recién conociendo al Señor. Y dice, en tu palabra echaré la red. ¿Qué pasó después de eso? ¿Qué pasó con eso? Dice ahí en el versículo 6, y habiéndolo hecho, simplemente habiendo hecho como Jesús dijo, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía en una hora inusual. Probablemente habían hecho algo que toda la noche quisieron alcanzar y no lo lograron. La gran diferencia es hacer cosas con Dios. Cuando hacemos cosas sin Dios, obviamente, cuando hacemos cosas solamente basadas en nuestra experiencia, en nuestra fuerza, no vamos a lograr nada. Pero cuando tenemos la sensibilidad, la sencillez, la cordura de querer escuchar a Dios y saber lo que Él nos pide y hacer justamente lo que Él dice, estoy seguro que Dios va a permitir que nosotros podamos alcanzar lo que en tanto hemos soñado. Y me quebranta esto. Me quebranta de pensar cuánta gente ha abandonado sueños en lugar de cuando llegó el fracaso o cuando llegó a sentirse la frustración por no alcanzar las cosas en el tiempo que nosotros esperamos, en vez de eso quedarnos ahí, más bien escuchar qué es lo que Dios dice. Porque para mí el fracaso es una oportunidad de volver a comenzar, no es una oportunidad para quedarnos tirados ahí. Como los bebés nacen y tratan de caminar, se caen, fracasan, pero se vuelven a levantar, vuelven a caer, se levantan hasta alcanzar la meta de poder caminar. Solo me pongo a pensar cuánta gente fracasa porque fracasaron. Como que eso los define. No alcancé las cosas cuando yo quería, como yo quería. Y como que el fracaso los define y creen que nunca van a poder lograr las cosas. Que nunca van a poder hacer nada en la vida. Eso pudo haber pasado con Pedro. Definirse por un fracaso de una noche. Pero él dice, en tu palabra echaré la red. ¿Qué diferencia? Esto, para mí, de todo esto, esto es lo que hay que aprender en todo lo que está implícito aquí. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en la vida nuestra? ¿Qué es lo que Dios quiere formar en nosotros para que nosotros podamos ser participantes de las cosas que Dios quiere hacer? Porque Él nos invita a nosotros a participar con Él de ganar el mundo, de salvar.
de llevar el evangelio, mensaje de salvación, de esperanza a otros. Así que más allá de los peces hay un montón de metas, de planes, de deseos que Dios quiere. Por eso está pasando todo lo que está pasando. Repito, no sé en el entorno de Pedro qué cosas él estaba experimentando. No sé qué necesidades habían, pero él tomó la oportunidad. Pedro se dedicaba a la pesca. Y obviamente era natural que este hombre estaba frustrado. Pero la frustración no debe de impedirle intentar de nuevo. Y aquí está intentándolo de nuevo, oyendo a Dios, tirando la red en una hora inusual. Y Dios mostrando que cuando Él dice algo, es porque Él sabe por qué lo dice. Y yo debo de ser colaborador con las cosas que Dios dice y hacer justamente lo que Él dice. Ahora lo que sucede es, habiéndolo hecho, cuando Pedro hace lo que Jesús le dice, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Eran tantos los peces que la red se rompía. No puedo imaginarme los ojos de Pedro y de todos los pescadores que estaban ahí, y no solamente ellos, todo el gentío que estaba junto al lago, que habían estado escuchando el mensaje de Jesús, viendo un milagro delante de sus ojos. La red se rompía por la cantidad de peces. Dios tiene una provisión grande para nosotros. Dios tiene cosas hermosas para nosotros. No permitamos que el fracaso, no permitamos que si algo, la frustración, si algo no salió bien, que eso nos defina a nosotros. No nos quedemos en el camino solo porque algo salió mal. Y cuando algo sale mal, yo sé que la imagen que tenemos cuando hay frustración es la imagen de alguien que deja caer sus hombros, una mirada triste, arrastrando sus pies y hablando como sin esperanza. No, nosotros tenemos todo por delante. Somos lo especial de su pueblo. Somos lo que Él ha apartado como lo más especial. Cuántas cosas hermosas Dios tiene para nosotros. Y aquí está Pedro, habiendo hecho lo que Jesús le dijo, encerrando gran cantidad de peces. La red casi se están rompiendo. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron a ayudarles. Y llenaron ambas barcas. De tal manera que se hundían. Ya no solamente era una barca la que estaba llena de peces, sino la otra barca también. Había tanta bendición. O sea, el hecho de que nosotros podamos oír a Dios, hacer lo que Dios dice que hagamos, no solamente va a ser bendición para mí, sino bendición para otros. Por eso hay que pensarlo. No nos quedemos a la orilla del camino cuando experimentemos un fracaso o algo nos frustra. No, sigamos intentándolo, nada más que no con la experiencia nuestra, no con la habilidad personal que tengamos, sino oyendo a Dios y haciendo justamente lo que Él dice que hagamos. Obviamente cuando pasó todo aquello, Pedro, que pudo haberse resistido pudo haber dicho, no, Señor, y lo dijo, pero haber tomado la decisión de decir, no, yo no tiro más la red, estoy cansado, he pasado horas en el mar, no tengo ningún producto del trabajo, no quiero saber nada, no, además esta no es hora para ir a pescar. No, él pudo haberse resistido, porque su experiencia le decía, era su profesión. Él sabía qué horas eran las mejores para poder pescar. Pero si nosotros actuamos en Dios, aun cuando antes hemos experimentado algún fracaso, alguna frustración, en Él todo lo podremos.
No importa si es una hora inusual, no importa si es un ambiente que no se esperaba, no importa en qué contexto estemos. Si Dios dice algo, va a ser como Dios dice. Y aquí está el resultado. El resultado, una gran cantidad de peces. Con todo esto yo quiero pensar en esto. Hay un momento, hay una oportunidad, hay algo que Dios nos permite para que nosotros volvamos a intentarlo. Y la decisión que Pedro tomó es la decisión que definió la vida de un hombre, una vida de un hombre tan exitoso. En el momento, sí se resuelve el momento con muchos peces, pero lo que Dios andaba buscando era más que una cantidad de peces. La vida de Pedro, e invitar a Pedro a ser parte de la vida de Jesús y el ministerio de Jesús. Obviamente ya sabe usted que las redes casi se rompían, las barcas casi se están hundiendo de tanto pez que habían podido tomar. El versículo 8, la reacción de un hombre que sabe que está delante de Dios. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, era un milagro, era tan impresionante que no era algo, era algo inusual, era algo nunca visto. Ellos eran pescadores, ellos tenían negocio de esto, nunca habían visto algo tan grande. ¿Cuál fue la diferencia? Oír a Dios diciendo cómo hacer y obedecer. ¿Acaso todos los líos que nosotros hemos tenido y que queremos resolver y que queremos cosas que queremos alcanzar, acaso no tienen una respuesta cuando escuchamos a Dios? Sí. Pero no sigas insistiendo con tu propia experiencia. No sigas insistiendo con tu propia manera de pensar, de ver las cosas. Detente un momento y escucha claramente que Dios está diciendo: quiero que vayas más profundo, quiero que tires a un lado, quiero que lo vuelvas a hacer. Oh. Cuando es así y tenemos esa quietud de poder escuchar, seguramente el Señor va a manifestar un milagro delante de nuestros ojos. Y ahora no solamente un milagro, el reconocimiento: estamos delante de Dios. Él merece todo. Pedro cae de rodillas diciendo: apártate de mí, Señor, soy hombre pecador. Él reconoce su condición. Porque por la pesca, era el testimonio de lo que estaban viendo, era evidente que algo inusual, algo grandioso había pasado y el temor se había apoderado de él y de todos los que con él estaban. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas. Jesús le dice a Simón: no tengas temor. Desde ahora serás pescador de hombres. Desde ahora tu negocio no va a ser coger y vender pescados. Desde ahora tu ocupación va a ser caminar conmigo y salvar, alcanzar hombres, pescar hombres para salvación. ¿Qué mayor privilegio de eso? Todo cambió en ese momento cuando Pedro obedeció lo que Jesús decía. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Me gusta pensar en la gran cantidad de peces y me gusta que estos no dicen todo para nosotros, no, llaman a los demás y dicen: traen a la barca también, ayúdenos porque es mucho. Y los demás vienen y se asocian con ellos, se juntan a ellos y llenan ambas barcas. Queridos, hay momentos bien complicados como el que estamos viviendo y en el mundo entero. No es el momento de abandonar, es el momento de juntar las barcas. Todo lo que Dios te ha dado, el talento que Dios te ha dado,
Los dones que Dios te ha dado no es el momento para abandonar y decir, no, esto, mucho trabajo. Todos tenemos un gran trabajo, pero tenemos un gran privilegio. Este es el momento de invertir nuestro talento, sea en la música, sea en la predicación, sea en ser mentores, en maestros. Es el momento más bien de invertir, porque hay una gran cosecha que Dios quiere darnos. Para ir terminando, esta decisión de ese día de Pedro, ese día fue muy importante para su vida. Ese día, esta decisión fue lo que marcó a Pedro para una vida tan exitosa. La vida de Pedro la conocemos, llamado el apóstol Pedro. Muchos milagros, tanto que la gente pensaba que al pasar Pedro y por su sombra los enfermos serían sanados. Eso es lo que la gente pensaba, porque miraban con tanta gracia la vida de Pedro como era alguien muy utilizado por el Señor, con liderazgo en la iglesia, pastor de las ovejas, escritor de las cartas que nos bendicen el día de hoy. Pedro pudo haber fracasado aquel día en una noche, pero ese fracaso no le definió, sino que oyó a Jesús en el día diciendo lo que tenía que hacer él, y él hizo lo que Jesús le pidió, y ante sus ojos vio un gran milagro. Lo mismo debe de pasar con nosotros. Dios no ha terminado un proyecto con nosotros. Quizás al día de hoy hemos experimentado algún fracaso, hemos experimentado alguna frustración. Pero hoy tenemos la oportunidad de volver a comenzar. Necesitamos obviamente reconocer y aceptar que tenemos que cambiar, tenemos que modificar y mejorar. Usar la estrategia de Dios y dejar la nuestra por un lado. Sí, a veces perdemos y uno llora, pero necesitamos levantarnos. No nos echemos a morir, queridos hermanos. Tengamos la seguridad, la convicción, el verdadero deseo de levantarnos y volver a intentar. Porque Dios, sus planes todavía están ahí para cada uno de nosotros. Cuando pienso en la vida de Pedro, claro, tuvo desaciertos en su vida, pero después de resucitado Jesús, Él llamó a Pedro a que le siguiera, a que fuera el pastor de las ovejas. Pedro fue el hombre utilizado en el aposento alto cuando el Espíritu Santo vino y algo maravilloso pasó en todos los que estaban reunidos ahí. Pedro predicó y miles fueron bautizados, miles se convirtieron. Cuánta belleza y verdadero futuro se puede alcanzar cuando nos disponemos a escuchar a Dios. Muchas personas puede ser que hayan fracasado en una relación con Dios y muchos se quedan en el camino solamente condenándose y no buscan levantarse. No te quedes ahí. Un fracaso, una frustración, no es señal de que no se puede seguir adelante. Asegúrate de ajustar tu vida, tus estrategias, ajustarlas a las estrategias de Dios y tú verás la diferencia. Queridos, mucho se puede hablar, mucho se puede decir, pero usted busque en la Escritura la vida de este hombre, cómo cambió, cuándo comenzó. Justamente en ese momento, en los momentos más oscuros de la vida de Pedro, aquella decisión de aquel momento de frustración le ayudó a levantarse en los momentos en que él cayó. Queridos, nosotros sí hemos tenido una experiencia con Jesús, no olvidemos
que sus brazos están extendidos, sus manos están abiertas para tomar las nuestras y para levantarnos. Te invito a leer Juan capítulo 21. No lo leo yo por cuestión de tiempo. Léelo y verás una experiencia bastante parecida a esta, de un hombre que vuelve a ver lo mismo que vio en este comienzo de su vida, en su relación con Dios. Lo vuelve a ver una vez Jesús resucitado, y él reconoció a Jesús y se tiró para acercarse a él. Queridos, que nosotros cada día nos tiremos para acercarnos a Dios. Él tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Lindas cosas Dios ha dispuesto, ha determinado para nosotros. Que no nos definan los fracasos, las frustraciones que pudimos haber encontrado en el camino, sino que nos definan los propósitos que Dios tiene para cada uno. Bendiciones. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. El Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea